Para impartir la conferencia del día de hoy, Pensamiento catastrófico y fatalista en el duelo, nos hace el honor de impartirla el licenciado David Osorio Ibarra. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en logoterapia. Tiene un diplomado en conducta suicida, prevención e intervención por la Universidad Intercontinental. Tiene el diplomado en tanatología y el diplomado en consejería y acompañamiento tanatológico por el Instituto Mexicano de Tanatología. También es capacitador para diversas instituciones gubernamentales, docente a nivel licenciatura, y también es responsable del Servicio de Bienestar Estudiantil de la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Ha publicado diversos artículos. Además, desde hace muchos años, orgullosamente docente del Instituto Mexicano de Tanatología, además de brindar consulta privada. Para impartir la conferencia del día de hoy, Pensamiento catastrófico y fatalista en el duelo, dejo con ustedes al licenciado David Osorio Ibarra. Disfruten de su conferencia, yo regreso al final de la misma. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bien, pues bienvenidas, bienvenidos en esta tarde de viernes. Vamos a conversar un poco de lo que son algunos elementos que muchas veces llegan a estar presentes en lo que es la experiencia de duelo, pero que no percibimos con tranquilidad o con sencillez, ya que estamos muchas veces tan sumidos en una idea finita, una idea de terminalidad, una idea de ausencia o de dejar de existir, que por lo mismo no nos damos cuenta de aquello que nos está perturbando el poder desarrollarnos adecuadamente en el tiempo que aún nos resta de vida. Vamos a subrayar lo que son estos elementos de catástrofe y fatalismo, que curiosamente no nada más se hacen muy visibles o muy notorios cuando percibimos la calamidad, sino que muchas veces en situaciones podríamos llamar ordinarias, también se imponen a nosotros y de un modo curioso porque como estamos en sensaciones de que las cosas no van a cambiar o de que las cosas van a permanecer así como se están dando y hacia el porvenir, eso mismo nos empieza a asumir en un punto de catástrofe y de fatalidad. Vamos a tratar de diferenciarlos en lo que es el elemento del duelo, cualquier dolus que se esté presentando en nuestra existencia, cualquier dolor, eso tiende a significar el duelo, es un dolus, es un dolor. También lo vamos a ver desde el duelum, esta batalla cognitiva, este pensamiento que es insistente y es perseverante para poder destruirnos, deshacernos o debilitarnos. Vamos a ir en esas acepciones de duelo y también en situaciones que implican sufrimiento, no tanto una idea de muerte, una idea de término. Están invitados a expresar o exponer puntos de vista para enriquecer la sesión, lo pueden hacer en chat y también vamos a procurar dentro de lo posible el rescatar paulatinamente alguno de esos comentarios para hacer más amplia lo que es esta sesión. Les invitamos a repasar estos tópicos durante 45 minutos, así que pues entremos en ello. También voy a hacer algunos subrayados en la diapositiva para que ustedes destaquen estos puntos de catástrofe o fatalidad sobre el ser humano y que tratemos de asociarlos justamente a esta vida o a esta cotidianidad en la que nos sumergimos cada vez que regresamos a la conciencia después de haber estado dormidos. En definiciones, se llega a globalizar o a totalizar el pensamiento catastrófico como un patrón de pensamiento negativo. Y claro que sería negativo, ¿por qué? Porque compete a la catástrofe. Desde esa catástrofe pensaríamos que no va a haber un renacimiento, no va a haber oportunidad de que las cosas sean de modos distintos a como se vienen dando. Y ante esa interiorización que hacemos del no cambio o de la renuncia a la posibilidad, desde ahí empezamos a nutrir o empezamos a cultivar la negatividad hacia nuestro porvenir. Voy a ir colocando algunos ejemplos sencillos, didácticos, para que nos podamos acercar a estos planteamientos de lo catastrófico, fatalista en el duelo. Ahorita imaginemos esto que les decía el ingeniero Iván. Cuando estamos próximos a perder la vida, y por ello tantos diplomados que se desarrollan aquí, cuando estamos próximos a perder la vida o algo, empezamos a abrir esta especie de camino, como lo muestra la imagen, es un camino hacia la negatividad. ¿Por qué? Porque pensaríamos
que con el hecho de que algo falte o algo se ausente, ya no hay maneras de poder continuar existiendo. Ustedes lo han escuchado cuando nos llegan a hacer cenar una extremidad, cuando llegamos a perder una extremidad, cuando llegan a amputarnos una extremidad por un accidente laboral o por alguna situación de enfermedad donde lo adecuado es llegar a ese punto de que nos despojen de lo que nos está deshaciendo, nos está debilitando. Entonces, ante ello, se abre esta ventanita, se abre esa puerta, se abre ese camino. Somos invitados a ir al negativismo. ¿Por qué? Porque pensaríamos que no podemos ser de otra manera. No podemos ser de otro modo. Nosotros tenemos que seguir siendo estos que vemos en un espejo o estos que los demás describen, esto que los demás definen, y quizá desde ahí en el discurso que aprendemos de los demás, donde nos pueden indicar que te ves muy bien, mira qué imagen, mira qué apariencia, mira tú siempre tan bella, bello, tan destacable. Muchas veces se hace un enaltecimiento de nuestra imagen, de nuestro cuerpo o de nuestras capacidades cognitivas o habilidades físicas en muchos sentidos. Entonces nosotros vamos encriptándonos en esa idea, nos vamos quedando encerrados en que somos de ese modo y no podemos ser diferentes. Y cuando empiezan a venir los cambios propios de la edad, propios de la evolución, propios de, como dijimos, accidentes o modificaciones en nuestro existir, desde ahí parecería que viene lo negativo, ya no podemos ser de esa manera. Eso es un poco de lo que vamos a ir desarrollando, es entrar a ese camino. Me gustaría que se quedaran con esa imagen, entrar a un camino de negatividad, porque parecería que yo no puedo ser de formas diferentes. Y eso también se vuelve una distorsión, por lo cual tendemos a imaginar y anticipar los peores escenarios posibles. No, pues si ahorita perdí esta extremidad por la enfermedad, seguramente voy a perder la otra en algún tiempo. Recuerden que somos una bilateralidad. Tenemos normalmente dos condiciones en esta simetría del cuerpo. Entonces puede ser que algo le pase a mi otra extremidad, o qué haría yo si me falta otra extremidad, qué haría yo si me falta otra capacidad, además del lenguaje, por ejemplo, si me falta la capacidad del pensamiento, o si voy olvidando por mis procesos evolutivos, voy olvidando algunas cosas. Con todo ello empezamos a acercarnos a ese camino negativo, pero está distorsionado. ¿Por qué pensaríamos que está distorsionado? Porque pues en realidad no es que dejemos de ser nosotros de un momento a otro, ¿no? Seguimos siendo, pero diferentes. David sigue siendo, pero diferente. A lo mejor ya sin un brazo, sin una pierna, sin un dedo, o sin ciertas capacidades memorísticas, o sigue siendo, pero ahora sin su cabello oscuro, ahora ya empieza a encanecer, o ya sin esta lozanía que puede haber en el rostro, porque ya pueden empezar a mostrarse las arrugas. Normal, estoy evolucionando. Pero la distorsión viene cuando yo me creo que no puedo cambiar. Yo debo de ser de un modo diferente. Esto no puede estar pasándome. Entro a ese camino de negatividad y si esto está pasando ahorita, ya me imagino después. Nosotros mismos, como decíamos, cultivamos lo que es ese pensamiento doliente, ese pensamiento doloroso, o empezamos a sentir ese dolus, ese dolor por las cosas que podrían venir en el futuro. Esos escenarios posibles, nada más de imaginarlos, nos confrontan. Es una forma de pensamiento irracional que magnifica las posibles consecuencias negativas de una situación. Sí, voy a ir envejeciendo, pero no de hoy a mañana, o no de hoy a la noche, o no de hoy a una hora. Hacer esto progresivo, y conforme se vaya dando ese progreso, también allí observaremos qué capacidades poseemos para adaptarnos a los cambios, adaptarnos a lo que se presenta, y en esa adaptación, como bien sabemos, sobrevivir. Si no nos adaptamos a los cambios, a las situaciones, está en riesgo nuestra propia existencia o nuestra propia subsistencia. De esa manera entenderíamos cuando alguien que recibe un diagnóstico definitivo o alguien que está ante una experiencia donde lo otro ya no va a estar presente porque murió, o lo otro ya no va a estar porque lo perdí, me quitaron mi empleo, me quitaron mi casa, me quitaron mis posesiones. Ante ello, si yo me voy adaptando a esas circunstancias, voy a poder trascender. Si no, me voy a caer en este punto de irracionalidad y en la magnificación de las consecuencias negativas de las situaciones, voy a exagerar la gravedad y voy a minimizar las posibilidades de que me ocurran resultados favorables. Es una especie de eslabonamiento.
Lo voy a simular o lo voy a caricaturizar con otro ejemplo. Es como si yo en este momento me divorciara. Perdí a alguien y si me divorcio puede ser que pierda una pareja o pierda a los hijos, pierda a los vástagos o incluso que pierda ese lugar donde yo vivía plenamente, donde me saciaba en el día a día con el encuentro con el resto de personas. Si yo estoy en esa experiencia y quiero confrontarla desde estos placeres, desde estos hedonismos, donde lo único que voy a hacer es nublar a mi conciencia para ir o voy a nublar a la psique para ir a lo biológico y para desde ahí sentir cierto remanso o cierta tranquilidad, cierta serenidad. Cuando haya pasado ese efecto hedonista o hedónico sobre nuestro cuerpo, se va a activar nuevamente la conciencia. Y quizá ahora, al regresar a ese punto que dolía o que confrontaba, va a ser más difícil o más confrontativo. ¿Por qué? Porque en realidad nunca he puesto elementos o estrategias para poder adaptarme a esta realidad. Si ya empiezo yo a abrir ese sendero de consumos o empiezo a abrir ese sendero de conductas inapropiadas, como el empezar a tener a muchas parejas, a muchas personas a mi lado, eso me va a hablar de que no estoy sabiendo enfrentar un dolor. En realidad no me estoy ejercitando frente al dolor, porque también la parte de lo catastrófico y lo fatalista, la parte de observar que sí, puede venir hacia el futuro algo diferente en mi vida por lo que me esté pasando, desde ahí es cuando empiezo a entrenar a mi pensamiento para vivir en aquello que quizá no era deseable, pero por no ser deseable no quiere decir que sea inexistente. Hay cosas que existen y que no vamos a poder negar. Hay cosas que están allí esperándonos, puede ser que las vivamos o no, pero allí van a estar. Y en esta imagen que se eligió, lo que también me gustaría que tomaran es el poder ir a esa luz o a ese punto luminoso en el cual podemos descubrir nuevas formas de existir o nuevas formas de estar con los demás mientras estemos viviendo un duelo. Ahora, ¿qué tendríamos que abreviar o sintetizar de lo que es esta mirada que, si ustedes se dan cuenta, se angosta? De ahí la palabra angustia. Cuando un camino se angosta para mí por este duelo que estoy viviendo y cuando vienen los pensamientos catastróficos de que el porvenir va a ser de lo peor o va a ser algo para lo que nunca me preparé o va a ser algo que no debería estar yo enfrentando, cuando se empieza a angostar ese camino y surge la angustia, también es cuando yo vería que esto es irracional, porque hay personas entonces que ante situaciones o vivencias parecidas, semejantes, no lo viven como yo. Si en realidad este punto de la catástrofe o la fatalidad se impusiera al ser humano, todos ante una experiencia de duelo caeríamos en ese punto de negatividad, pero no todos lo hacemos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las formas como recibimos o interpretamos la realidad. La forma como concebimos esa realidad también nos va a hacer ver si hoy es momento para abrir un poco el camino hacia esos terrenos de lo positivo, del optimismo o donde yo nunca quise estar o donde estuve pero ahora no me están sirviendo y los debo de fortalecer para que no caiga en esta parte del negativismo, del angostamiento de mi mirada. Este tipo de pensamiento, el catastrófico fatalista, y también en un momento más voy a tratar de diferenciarlo para ustedes, suele ir acompañado de emociones intensas, o sea que no es nada más tu pensamiento el que va a concientizar la catástrofe. Voy a seguir poniendo los ejemplos en mí porque es como mejor se los podría tratar de describir. No es un egocentrismo, sino que es una mejor referencia para que ustedes vayan eligiendo también esos puntos donde han sentido duelos catastróficos porque el pensamiento los ha llevado a lo negativo. Y con base en eso veríamos que también las emociones van a estar en un padecimiento. Entonces, ya decíamos, ¿no? Que tal vez yo me divorcio. Vamos a cambiar de ejemplo para no aburrirles con ello. Que quede desempleado el día de mañana. Si me dijeran, David, muchas gracias por tu trabajo, pero adiós, ya no es necesario para nosotros. Ok, puede ser que allí surja el duelo, mi batalla contra estas ideas catastróficas. ¿Y ahora qué va a pasar? Justo cuando yo estaba planificando empezar con más estudios, justo cuando estaba planificando la adquisición de una propiedad, justo cuando estaba aumentando mi crédito para obtener otras cosas, ¿y cómo le voy a hacer?
esto no puede ser posible, esto no tendría que estar pasándome a mí, esto es un error. ¿Por qué Dios me tratas así? ¿Por qué el destino se porta de esas maneras? Solo son expresiones que nos mostrarían un poco cómo estoy cayendo en esta fatalidad o en esta catástrofe, porque tal vez les va a sonar ridículo el ejemplo, pero quiero que lo escuchen. David, estábamos bromeando, en realidad te vamos a dar un ascenso. O David, en realidad te vamos a cambiar de puesto, ya no vas a hacer estas funciones. O David, sí, por este confinamiento, por estas circunstancias, tenemos que mandar a casa a algunos trabajadores y otros van a estar aquí haciendo la labor para tratar de compensar y que nadie pierda su empleo. Entonces yo ya me estaba arrebatando cuando podrían haber allí posibilidades de que la cuestión laboral se viviera de otra manera, o bien, si llegara tal cual al desempleo, si yo me quedo en esta angostura, en esta angustia o en este punto catastrófico del porvenir y lo negativo que hay ahí en el desempleo, no voy a poder abrir las posibilidades quizá del emprendimiento o del asociarme con otras personas o el de decir gracias porque este trabajo me tenía hasta aquí en cuanto al burnout, en cuanto al desgaste. Ya era en realidad muy agobiante. Ya sentía que un día me podría generar esto incluso un problema cardiovascular, un infarto. Ahí estarían como otras opciones, ¿no? Donde lo negativo que me empezaba a arrollar en un principio empieza a chocar con lo que son otro tipo de visiones. Aquí hay que observar algo, no viene en las diapositivas, les pido que lo tengan presente por si les interesa este tema. Lo que no viene es aquello donde hemos aprendido mucho lo que es del pensamiento catastrófico. Nos han enseñado a vivir el futuro como la catástrofe. ¿Por qué? Porque generan muchas expectativas en torno a quienes vamos de menos a más, de niños a adultos. Así lo dice Adler, ¿eh? No crean que estoy minimizando al niño. En estas teorías psicológicas vamos de menos a más, vamos haciéndonos más potentes para imponernos a la catástrofe de la vida hasta que le damos un orden a esa vida catastrófica y la empezamos a disfrutar, nos empezamos a planificar en ella. Entonces, ante esas posibilidades hay que ver qué he aprendido yo. ¿Será que aprendí a ser catastrófico? Porque me dijeron, y aguas con que pierdas tu trabajo, no sabes lo que te espera. Aguas donde no te quedes en una universidad o no desarrolles una profesión, no sabes lo que te espera. Aguas con que tengas a hijos en tu adolescencia, porque no sabes lo que te espera. O aguas si no tratas bien a tus hermanos, a tus padres, a tus abuelos, porque no sabes lo que te espera. Y uno a veces va creciendo sin saber qué es eso que nos espera, porque nunca nos lo explican, pero lo dejan así como una nube, ¿no? Sobre nosotros, que nada más estamos esperando a ver en qué momento nos hace daño. Mucho de lo catastrófico, repito, es algo aprendido. Y también eso pasa con lo fatal, que veremos más adelante. Pero volviendo al punto, el pensamiento va a padecer, va a sufrir y las emociones también. Las emociones van a ser intensas. El miedo va a surgir muchas veces como el principal de los factores o el principal de los puntos para lo que es lo que me espera en la vida, sin darme cuenta de que el miedo no es bueno ni malo, es una expresión humana y desde el miedo puedo tomar decisiones favorecedoras o desfavorecedoras. Por eso ha surgido mucho de 2000 hacia acá una expresión de, y cuando tengas miedo, hazlo. Hazlo con miedo, pero hazlo, porque en el hacer vas a descubrir nuevos caminos de pensamiento o de enfrentar la realidad. Hay que observar si nosotros efectivamente con todos estos aprendizajes catastróficos de lo que nos espera como el error o como el descuido que hicimos en nuestra vida, puede ser que eso también nos haga sentirnos emocionalmente inestables, que nos haga sentirnos ansiosos. Aquí la palabra miedo y ansiedad van juntas. ¿Por qué? Porque cuando hay una emoción y viene un pensamiento detonante, un pensamiento catastrófico o fatalista, ya nuestras dimensiones humanas, el pensamiento y las emociones nos están absorbiendo y así es más difícil continuar en la realidad. Y algo que también caracteriza mucho al pensamiento catastrófico fatalista es la preocupación. Si yo a ustedes ahorita les digo qué les preocupa en su vida, todos tenemos un ejemplo de lo que nos preocupa. Y a partir de ello, sientan su cuerpo, pónganse a pensar o pongámonos a pensar en lo que nos preocupa y sientan su cuerpo. Ahí está esta primera respuesta fisiológica que habla de que sí, quizá aquello que nos es preocupante nos llevará al miedo en lugar de llevarnos a otro tipo de emoción.
Y también en ese miedo va a surgir la ansiedad de, ay, ojalá y nunca nos pase eso, ay, ojalá y nunca estemos ahí, o ay, ojalá y sea para los demás, pero no para nuestra existencia. ¿Ok? Es el pensamiento mítico o mágico, ¿no? Que nos hace creer que solo por tener este tipo de elaboraciones no nos van a pasar las cosas. Puede ser que sí nos pasen, no lo sabemos, pero hay que empezar a visualizar todo aquello que vemos como catastrófico alrededor de nosotros para que veamos si tenemos recursos o no para poder lidiar con ello. En el pensamiento catastrófico, las personas tienden a saltar rápidamente a las conclusiones negativas, como les mencionaba, y aquí eso es importante. ¿Por qué? Porque si lo asocian al que no tenemos evidencias objetivas para respaldar esos temores por lo catastrófico, ahí es donde se debe de hacer un trabajo más detallado, más dirigido. El que nosotros veamos, ok, sí tengo preocupaciones, pero ¿cuál es la evidencia de aquello ante lo que me estoy atemorizando? Es que nada más de imaginar que me pueden quitar la otra pierna, eso está allá adelante, allá y entonces, en el porvenir. Nosotros, quién sabe si lleguemos al allá y entonces. Hay que situarnos en el aquí y ahora. Es la evidencia, es lo objetivo. Sé que no es sencillo, muchas veces implica un trabajo constante, porque la persona catastrófica, fatalista, vaya que persevera en lo negativo, y es normal, puede ser que lo tenga aprendido de años, y entonces ahí es donde tenemos que poner el foco. ¿Y cuál es la evidencia? ¿Qué te hace pensar que en realidad estarás allá? No es que, mira, pues ya me quitaron una pierna, ¿por qué no me quitarían la otra? Tal vez porque la otra no está enferma, tal vez porque la otra aún está sana, o este brazo ya no lo poseo, imagínate que me quitaran el otro. Me lo puedo imaginar, pero ¿para qué imaginármelo si eso no es real? El imaginármelo bajo este término catastrófico me va a llevar a el desgaste. Entonces, tal vez no debamos invertir energía en lo que es desgastante, sino en lo que sí puede ser estimulante o lo que puede ser aún fruicioso, en lo que aún puede darnos dividendos. Entonces aún tienes el otro brazo, aún tienes la otra mano, aún tienes tus falanges, aún se puede hacer de otras maneras. Es que yo partía con la mano derecha y ahora ¿cómo le voy a hacer? Pues tal vez tenemos que aprender a partir con la mano izquierda y apoyarnos en algunos elementos, porque seguimos viviendo y esa es la realidad, seguimos viviendo de otra manera. Es que yo debería de, tal vez si lo aprendiste así y crees que no puede ser de otra manera, sí, ahí estaría lo irracional, ¿no? El creer que vamos a hacer de un solo modo durante todo el vivir. Y ahí hay que ir sensibilizándonos. Obviamente ahorita se los digo directo o se los digo muy franco, porque necesitamos sacudir a nuestra conciencia de ver qué es lo que ha aprendido en lo que son nuestros años de vida. Y como les dije, ¿será que hemos aprendido a ser catastróficos? Lo más seguro es que sí. Entonces vayámonos a las evidencias ante los duelos. Es que nunca voy a volver a ver a mis hijos. En realidad, no. O eso es lo que piensas. Esa es la fantasía. O eso es lo que en algún momento no quisieras como tal encontrar. Y si no lo quieres, busquemos el encuentro entonces. No nos quedemos en esta parte de ausencia, de olvido, de alejamiento. Vayamos al encuentro. ¿Y qué vamos a hacer para propiciar ese encuentro? Ahí estarían las evidencias. Pues voy a llamarle a mi pareja que me permita verlos el fin de semana, voy a llevarlos a jugar, o yo me acercaré para que no salgan, no se expongan. Esa es la evidencia, eso es lo visible, eso es lo real. ¿Se acuerdan de la primera imagen? Ese es el punto luminoso que se veía al fondo, no oscuro como en lo anticipado, sino es lo luminoso, ya no está la angostura. Cuando empezamos a ver las posibilidades, las evidencias o el objetivo, ese camino se empieza a hacer más abierto. Es como lo pueden ver en el reloj de arena, ¿no? Pasamos por una angostura, pero después viene la apertura, el horizonte de posibilidades cuando ya lo empezamos a ver. Nos falta mamá, nos falta papá, nos falta un hijo, un ser amado, la vida ya no puede seguir. La angostura, la angustia, lo catastrófico, ya no tiene sentido el que yo esté aquí sin ella o sin ellos. Lo catastrófico, ya no tiene sentido, es un punto catastrófico. Entonces vámonos a lo objetivo. ¿Qué sí tendría sentido para ti, por ti, con los tuyos, en los tuyos o en lo otro, en el resto que hay de la vida? Cuando se empieza a encontrar esa evidencia objetiva, se empiezan a disipar los temores. Entonces, cuando están, y por eso también en esta imagen los caminos, ¿no? O sea, hay muchas rutas para mí.
debe haber muchas rutas para nosotros. Si no podemos verlas, es porque tal vez aprendí a no verlas o me enseñaron que no pueden haber otras posibilidades. Y aguas de ti si te divorcias, porque que regreses a casa y con los hijos o que regreses embarazada, no va a ser posible. Es dejar solo un terreno y la persona que escucha eso puede estar cultivando la catástrofe, ¿no? Híjole, no. Y es que si voy a casa y le digo a mis papás que me apoyen, que me ayuden porque pasó esto o aquello, no, porque estoy en ese camino donde no había otra posibilidad. Así como los seres humanos, valga la expresión, podemos ser muy sensibles, muy humanos, también podemos ser muy inhumanos en las formas como vivimos las realidades. Se trata de que veamos estos otros caminos, ¿no? Veamos estas otras posibilidades, veamos otros rumbos. Y aquí están bajo rieles, pero podemos pasarlas sobre lo que es la terracería, ¿no? O lo que es este graverío. Desde ahí también podemos ir encontrando otras formas de estar en el mundo. Se enfocan quienes tenemos pensamiento catastrófico fatalista en lo negativo, ya lo dijimos, y en la obsesión. Nos vamos a obsesionar con que sí, a mí me va a pasar lo peor. Oye, no seas tan egocéntrica o egocéntrico. A ti no te va a pasar lo peor. Créeme que no te puede pasar lo peor, salvo que lo decidas. ¿Y qué sería lo peor? Agredirme, aniquilarme, hacerme daño, o descuidarme, abandonarme, renunciar a mí. Ahí va otra clave. No viene en la presentación, si les interesa anotarlo. Para enfrentar al pensamiento catastrófico fatalista se tiene que trabajar mucho con la renuncia. La persona catastrófica y fatalista renunció a dar respuestas, renunció a otras formas de vivir, renunció a sí misma, a sí mismo. ¿Por qué? Porque estoy en esta obsesión de las peores posibilidades. No, sí, es que yo ya sabía que esto iba a pasar. ¡Wow! ¿Dónde? Lo digo caricaturizadamente. ¿Dónde están esas personas que ven el futuro? En realidad, eso es parte del pensamiento mágico. Claro que es grato creer que van a pasar ciertas cosas. Eso lo podemos deducir mucho desde lo intuitivo, pero desde la clarividencia, no es posible. No obstante, nos obsesionamos en que sí, ya sabía yo que esto iba a pasar. Quizá quisiste creer en eso y tú mismo caíste en estos autosabotajes o en estas profecías autocumplidas que inconscientemente van abriendo el camino de lo que sí me podría pasar. Y esto nos va a llevar a generar, círculos viciosos que se relacionarán con el pensamiento negativo, con lo cual se ampliará la ansiedad y el malestar emocional. Y esos tres elementos. Me parece que hay un micro activo. No sé si nos pueden apoyar en la inhabilitación. Muchas gracias. Entonces, este punto negativo, más la ansiedad y el malestar emocional, ¿a dónde creen que nos puede llevar? Pues a la frustración existencial, lo cual ya nos habla de que la persona en frustración sí que tiene ya dificultades severas para poder trascender. ¿Ok? Entonces, empecemos a repasar nuestros duelos, nuestros dolores, nuestras batallas, nuestras luchas, esos puntos donde nos preocupamos, donde padecemos, donde nos encontramos en caminos que no habríamos imaginado o deseado. Si ya estamos ahí, hay que observar qué tanto estos elementos que hasta ahorita se les han compartido podrían estar obstaculizando la apertura de posibilidades o la ampliación de nuestra visión o la asunción, la aceptación de que en este mundo vamos a ser de muchas maneras. Los teóricos, los analistas del comportamiento humano pioneros en temas han indicado que o han mencionado que aún nos falta mucho por vivir. Somos figuras inacabadas, somos seres incompletos y nos faltan experiencias varias que no son deseables, pero pueden ser una posibilidad. Y los digo rápido: la orfandad, la viudez, la jubilación, el desempleo, la infidelidad, la deslealtad, lo que es la enfermedad, el padecimiento de una enfermedad, puede ser que incluso terminal, el padecer accidentes, el ser homicidas, todo está en la posibilidad. Como dijimos, son cosas que no queremos y más o menos vamos tomando decisiones para no caer en ello, pero nada quita
porque no hay leyes humanas, salvo las legales, que para estos puntos de hoy no nos son tan útiles. No hay leyes sobre el hombre. Hay leyes sobre la naturaleza, pero sobre el hombre, sobre el ser humano, no es una ley que nos vamos a salvar de aquello que nos podría hacer sufrir o que nos podría hacer padecer. Entonces, como todavía ahí hay un gran camino de experiencias en las que nos podríamos encontrar, si seguimos tomando decisiones de autocuidado o de desarrollo, de evolución, seguramente vamos a estar tranquilos sin este pensamiento catastrófico. Pero cuando no hacemos algo, es decir, cuando estamos como espectadoras o espectadores, ahí es donde también se abre y mucho el camino para que surja la catástrofe o la fatalidad. Porque si no hago, si no respondo, si no me posibilito, si no me incorporo a la vida para proveerla, para abundarla, puede ser que yo empiece a padecer por lo que no estoy logrando o alcanzando. En resumen, las personas que tenemos el pensamiento catastrófico fatalista tendemos a ver las situaciones en términos absolutos. Y aquí está la imagen, ¿no? Todo es sombrío. Pero acá hay una luz en el horizonte, no me importa. Todo es sombrío. Veo el todo sin alcanzar a ver esos puntos que podrían ser la salida del pensamiento catastrófico. Y esta sillita podría ser el punto desde el cual nada más nos volvamos los observadores, los espectadores, aquellos que no pudimos tomar la existencia para llevarla a donde nosotros queremos que viva o donde queremos que habite. No es sencillo, sin duda, pero sí tiene que ver con tomas de decisión. Si no tomamos decisiones, si no abrimos esos panoramas de sentido, caemos en este absolutismo o en esta restricción de ver todo negro, todo oscuro, ver todo calamitoso, y no seremos capaces de matizar ni considerar lo que sí es realista. Y ahí hay un sinfín de posibilidades realistas en la vida, desde las cuales nos podemos vivificar y no mortificar, desde las cuales podemos vivir y no morir. Y a veces en esta muerte psicológica que vamos padeciendo, el pensamiento catastrófico fatalista nos llevaría también a alimentar la muerte psicológica, porque ya no quiero recordar, ya no vale la pena. Ya no quiero hablar, quiero silenciarme por este duelo que estoy enfrentando. Ya nadie me va a saber escuchar o con nadie me voy a saber comunicar. O los recuerdos ya quedan ahí sepultados, ya no quiero tener presente a aquello que está ausente. También ya no ponemos atención en las cosas, viene este morir de nuestros procesos psicológicos, viene esta renuncia a la existencia, como decíamos, porque ya estamos en ese absolutismo de que ya nada nos puede vitalizar o revitalizar. El pensamiento catastrófico puede tener un impacto significativo en la vida diaria de una persona y nosotros notaríamos que ese impacto significativo es el dejar de hacer, el aislarnos, el quedar en el sedentarismo. Si estamos ya bajo un panel de no existir, de no salir a la vida, a relacionarme, a hablar, a dialogar, a trabajar, a hacer cosas en las que la vida cobra sentido, entonces este aislamiento, este sedentarismo o este abandono también tendría el peor de los impactos sobre nosotros. Es la renuncia a vivir. Y además de que hay que estar trabajando mucho con este pensamiento negativo o con este pensamiento absolutista, donde ya no hay un porqué para vivir, también recuérdenlo, va a existir este punto emocional del temor, el miedo, y desde ese temor o ese miedo que tengamos, vamos a evitar involucrarnos en actividades normales, porque imagínate, si yo ahorita tenía esta pareja y ya no la tengo, ya no quiero tener otra pareja. ¿Para qué? ¿Qué tal si me pasa lo mismo? Ahí está otra vez lo absoluto, pero ¿por qué hemos de vivir con otra persona lo que se vivió acá si somos diferentes? ¿Qué tal si con la otra persona hacemos ese clic o tenemos esa coincidencia o forjamos esa empatía, esa simpatía, con lo cual nos enaltezcamos y podamos madurar como seres humanos? No lo creo. Me va a pasar lo mismo de siempre. Ahí está lo aprendido en nosotros mismos, ¿no? No abrimos la puerta a que pueda ser diferente en cualquier momento. Además, puede interferir en la toma de decisiones adecuadas, ya que la persona tiende a sobrevalorar los riesgos y subestimar las posibilidades de éxito,
como lo dijimos en la diapositiva anterior. Denme un segundo, solo para confirmar los horarios. Bien. Entonces, ahí andamos las personas en el pensamiento catastrófico fatalista, con todos esos elementos, y estamos en una cerrazón, estamos en una mortificación, nos estamos muriendo por el simple hecho de concebir lo que está allá adelante, en lo que es el futuro. ¿Qué sería de lo más adecuado en algún instante para poder trabajar con estos pensamientos que nos atormentan, que nos agobian? El saber que hay técnicas cognitivo-conductuales, es decir, si se dan cuenta que trabajan en el pensamiento, en elaborar un nuevo esquema de pensamiento o en generar una nueva conducta en nosotros. Sí, es muy difícil ir por la vida sin esta extremidad. Sí, es muy difícil ir en la vida con estos cambios que tiene nuestro cuerpo. Sí, es muy difícil ir por la vida de esta manera tras este accidente. O es muy difícil ir en la vida con estas ausencias, sin esos lugares o sin aquello que era valioso, sin aquello que tenía un valor para vivir. Entonces, para empezar a nutrir todo este nuevo pensamiento o esquema, hay que trabajar tanto en el pensamiento como en la conducta. Somos seres biopsicosociales, entonces hay que trabajar la psique, lo social sería la conducta, sin olvidar la emoción que me va generando el empezar a cambiar mis procedimientos. Les llevo un ejemplo tradicional. Es como estos individuos que tienen sus certámenes de Juegos Paraolímpicos. Todos ellos, lo digo respetuosamente, sin estereotipar, todos ellos podrían haber caído en la catástrofe porque me falta algo corporalmente hablando o me falta ya algún elemento cognitivo, bioemotivo, como podría ser la confianza, la seguridad, todo este sentirnos capaces o hábiles para las cosas. Entonces, ellos son una muestra de cómo han sabido luchar o combatir contra el pensamiento catastrófico fatalista. ¿Quién te va a querer de esa manera, no? ¿O quién te va a querer de ese modo? Insisto, podemos ser muy inhumanos al momento de expresarnos hacia los demás. Y afortunadamente se llegan a encontrar personas con quienes se empatiza y desde ahí se encuentran nuevas posibilidades para trascender. Si ustedes, no sé si les guste leer biografías, pero muchas veces las autobiografías de las personas que se vuelven conferencistas o que destacan a nivel global porque justo han sabido enfrentar adversidades, se observa este elemento de que han sabido ir contra la catástrofe o lo fatal. Son personas que reflexionan, como aquí se menciona en la diapositiva, reflexionan sobre sí mismas, sobre sí mismos, no sobre el futuro, no sobre el porvenir, sino sobre mí y sobre quién quiero ser ahora, sobre quién quiero ser con este duelo que estoy enfrentando, porque eso nadie me lo va a arrebatar, eso yo lo voy a poder elegir, yo lo voy a definir. Y además de que estoy en esta autorreflexión, reflexionando en mí mismo, y si se dan cuenta, la misma palabra reflexión nos habla de flexibilizar. Hay que saber flexibilizarnos desde el mismo pensamiento o en todo lo que emitimos. También desde ahí las técnicas que me ayudan a trabajar en mi pensamiento, en la conducta, me van a trascender. Desde ahí las personas se sienten ayudadas o nos sentimos ayudados cuando estamos en duelos. Y también identificamos y somos capaces de desafiar el pensamiento catastrófico aprendido o el pensamiento catastrófico que puede empezar a nacer desde ahorita. Porque si yo dejo que nazca, insisto, David, gracias, ya no vas a trabajar desde mañana con nosotros. Si yo dejo que nazca ahí la catástrofe y no hago nada ante ella, también desde ahí puede venir mi declive humano. Se trata de que reemplacemos y démonos cuenta de que las personas en duelo hemos sabido superar los duelos o hemos sabido interiorizar los duelos. Esa es una mejor expresión porque el superar no es como saltarlas y dejarlas atrás, es llevarlas con nosotros, saber de nuestros duelos, los llevo conmigo. Como todo aquello que nos falta, cómo recuerdo mi infancia y lo feliz que era. Sí, va conmigo, no la dejé allá olvidada. Cómo recuerdo esa adolescencia donde tenía tantas amistades o donde no había problemas, preocupaciones, donde no había angustias, preocupaciones, mortificaciones. Lo llevo aquí conmigo y desde ahí puedo seguir encontrando estímulos para hacer algo con mi vida.
ahorita traté de reseñarlo un poco con estos duelos por el abandono de las etapas evolutivas, ¿no? Que muchos de nosotros, de nosotras queremos seguir allá, ¿no? Seguir comportándonos como lo que ya no somos, ¿ok? Eso nos habla de que nos falta estar listos para aceptar otras etapas, otros momentos. Pero desde ahí vemos, ¿no? Cómo si vamos con los duelos nutriéndolos porque nos ayudan a ver de otra manera el existir y eso nos equilibra, nos lleva a una vida realista. No oculto, no evado, al contrario, te puedo hablar de todo lo que para mí ha sido pesaroso y desde lo cual también he podido aprender muchas cosas y podemos dialogar. Es la famosa sabiduría que se encuentra cuando en verdad podemos hacer frente a la catástrofe. Sí, estoy observando que mi casa se vino abajo por este sismo, pero si puedo hablar de ello es porque tengo la sabiduría o la madurez, estoy lista o listo para entender que nada es seguro en esta existencia, o bueno, sí hay tres cosas seguras para hacerlo todavía más hondo este planteamiento. Por ahí se dice que lo único seguro es la muerte. Pues ante esa expresión es seguro también que estamos vivos. Estoy seguro de que un día moriré, pues también estoy seguro de que estoy vivo y también estoy seguro de que yo elegiré la forma cómo existir por encima de esos duelos. Sería la intención, estar por encima del duelo, interiorizándolo, sabiendo de él o adquiriendo esa conciencia, ¿no? Esa sabiduría. Creo que no está en la diapositiva, pero aquí se las pongo y disculpen la escritura. Arriba de la imagen. Conciencia. Si somos conscientes, también este término nos lleva a saber ir por la vida con sabiduría. Recuerden que la ciencia es una disciplina, una sabiduría, es un aprender humano sobre lo que hemos puesto muchos métodos. Entonces yo voy con conciencia por la vida, voy con esa sabiduría ante los duelos que me ha tocado vivir. Y vaya que yo era catastrófica o catastrófico hace mucho tiempo, hasta que un día dije, necesito aprender, necesito madurar o evolucionar para salir de lo catastrófico fatalista y colocarme en el sentido o en el trascender. Desde el sentido, la trascendencia, es como puedo encontrar también mayor hondura en mi existir. Ahora, ¿qué entenderíamos por pensamiento fatalista? Es una perspectiva que sostiene aquí se lo subrayo. Fatalista es una perspectiva que sostiene la creencia de que el destino y los resultados están predeterminados. Y entonces, desde que llegamos a este mundo y decimos, no, pues sí, vaya que todo lo malo me pasa a mí, desde ahí ya estamos en una mirada hacia el destino, donde no va a haber algo mejor para nosotros. Quizá no haya duelos, todavía, pero sí haya observación, haya aprendizaje donde decimos, qué fatal es esto de vivir, aunque no haya sido, repito, algo en carne propia. Vaya que el destino puede ser muy cruel con los humanos, vaya que hay que cuidarse mucho. No, tranquila, tranquilo, no estés de fatalista, no estés de fatal. ¿Por qué? Porque eso ya lo experimentarás tú conforme vayas evolucionando, si tienes la fortuna de ir teniendo un día más de vida o unas horas más de vida. Si no estás en esa noción, entonces no caigas en esas perspectivas o en esas miradas fatales cuando ni siquiera te ha pasado algo fatal. También en ello se piensa o se cree o se tiene la perspectiva de que nada puede cambiar eso que ya está ahí sobre nosotros. Y muchos lo podemos pensar así, respetable, muchos lo pensamos diferente, respetable, pero hay que ver cómo el fatalismo nos lleva a un destino ya preestablecido, predeterminado. Nos robaría la libertad para elegir cómo ser. Quienes adoptan este tipo de pensamiento tienden a ver los eventos de la vida como inevitables y fuera de su control. Hace ratito veían esa sillita, ¿no? Fuera de control. Acá en la persona fatalista sí va a renunciar al todo, ¿eh? El catastrófico sí se podría disponer con este cambio cognitivo o conductual, se podría disponer a enfrentar nuevas experiencias. El fatal o el fatalista no va a cambiar la perspectiva y él sí va a estar en la ausencia de respuestas. No va a poder responder de otras maneras. ¿Para qué? Si ya todo está dicho, ¿no? Ya, pues que la vida acabe conmigo. Lo estoy teatralizando para que nos acordemos de cuando hemos estado ahí o cuando hemos visto a gente ahí. Ahí está todo fuera de control y ante esa
falta de control, viene la sensación de resignarnos. Me resigno a la vida y solo me vuelvo una figura pasiva. Estoy aquí observando, esperando a que se acabe esto. Ya no hay nada que pueda resignificar el existir. Ya nos estamos acercando al final de la sesión. Perdonen la prisa, no les quiero quitar más tiempo. Y entonces, ¿hasta dónde nos puede invitar este punto de lo fatal? Pues a que revisemos, ¿no?, la forma como se van dando los duelos. ¿Por qué? Porque si los llevamos al punto de lo catastrófico fatalista, tendríamos que ver si ante esas catástrofes sí me reconozco como un ser el cual puede empezar a abrir esa visión, esa puerta o ese ángulo donde con algo de luz, con algo de sentido, con algo de voluntad, con algo de disposición, yo pueda permitirme esa experiencia. Ejemplos. ¿Te duele mucho la ausencia de tu hijo? Sí, me duele muchísimo, me duele en el alma. ¿Y cómo podrías en algún momento reencontrarte con tu hijo? No, eso no es posible porque ya está muerto, ya no es alguien físico. ¿Ok? Te puedes reencontrar con él desde su ausencia, desde el recuerdo, desde la rememoración, o desde estas otras partes del sueño, en esta otra forma de conciencia donde ahí volvemos a estar con aquellos que ya no están físicamente. Entonces sería como ser muy restrictivos, ¿no? Cuando decimos que alguien ya murió en definitiva, y repito, la mente muchas veces nos tiene esas maravillas, esas sorpresas o esas experiencias, con el nombre que le quieran dar, donde volvemos a estar de otra forma con ellos. Entonces, desde esas posibilidades de hacer algo con tu ausente, con tu fallecido, pues tal vez si le volviera a encontrar en el sueño, yo me maravillaría y tal vez allí le podría decir lo que nunca le dije, o podríamos hacer lo que nunca hicimos. Denme un segundito. Entonces, desde ahí está como esta apertura, ¿no? Pues bueno, si alguien me garantizara que le voy a soñar y voy a poder pedir el perdón que nunca pedí, pues tal vez por eso sí me mantendría con cierta voluntad. O tal vez desde ahí, si lo quieren tomar como una estrategia, desde ahí puedo buscar el sueño. Porque cuando hay duelos, tendemos a caer en los insomnios muchas veces, porque o nos seguimos preguntando por qué no está el hijo o quien fuera o lo que fuera, eso nos lleva al insomnio, o desde ahí cuando no nos atormentan los seres queridos preguntándonos qué estamos haciendo, ahí podemos tener la calma para poder pensar en lo ocurrido. Puede ser que eso ya nos esté perjudicando en la salud y es una propuesta. ¿Qué crees? Yo imagino que disponiéndote al sueño podrías volver a encontrarte, tal vez un día. No te lo garantizo, pero podría ser que te encuentres con ese ser amado. ¿Cómo te parece esto? ¿Cómo lo escuchas? No, pues como todos me hablan de que ya lo supere, que lo deje atrás, que me olvide de ello, pues no creo que nadie me había dado esta posibilidad de permitirme dormir. Y es más, así como lo dices, hoy tengo ganas de dormir. Por primera vez tengo ganas de volver a dormir, como muchas otras veces en mi vida y que últimamente no había estado. Entonces ahí pueden estar dispuestos a abrir esas otras nociones para que no haya catástrofe, o bien en esto de lo fatal, donde el destino ya está sobre nosotros y solo nos espera para aniquilarnos. Wow, qué fatal en tu forma de ver la vida. ¿Cómo le haces para ser tan fatal? Enséñame a ser fatal. Desde ahí se puede sacudir la conciencia de otros. Esta mentalidad fatalista puede limitar también las motivaciones, porque como dijimos, si el porvenir o el destino ya está esperándonos o está sobre nosotros, es como si estas manitas de la imagen fueran el destino sobre nosotros. Entonces desde ahí ya no hay motivaciones. Pues ¿para qué le hago, no? Si nada me va a salir como yo quiero, te lo puedo apostar. Desde esa falta de respuesta, de voluntad, o donde están limitadas nuestras motivaciones, no buscamos soluciones o no tomamos acciones constructivas. Por el contrario, seguiríamos en el camino autodestructivo o destructivo hacia el otro. Podemos destruir objetos, cosas, podemos destruir personas,
o a la naturaleza misma. Nos dedicaríamos a esa destrucción porque tras un duelo también nos volvemos muy, muy destructivos o constructivos. Y esta persona fatalista está en esta noción de que todo ya está ahí preestablecido y yo no sé para qué vine aquí a vivir si ya no puedo hacer más con este ser que soy. Entonces, revisemos esto. ¿Será que yo estoy en lo catastrófico? Si estoy en lo catastrófico, palomita, o qué buena suerte, ¿eh? Porque desde ahí puedo rehacer esquema, conducta, salir de angosturas, desde ahí puedo dejar preocupaciones, desde ahí puedo abandonar este plano de querer estar allá y entonces, cuando lo mejor es estar aquí y ahora, o si estoy en mis duelos, ya en el punto de la fatalidad, donde ya el destino lo dijo todo, ya el destino está sobre mí, ahí se tendrá que hacer un trabajo más complejo en nosotros mismos o con quienes hacemos tanatología. ¿Por qué? Porque está esta falta de motivación, están estas renuncias. Normalmente, como les dije, la renuncia es algo que se puede trabajar mucho en lo que es el pensamiento catastrófico fatalista. El fatal ya renunció a todo, el catastrófico está acercándose a renunciar al todo. Todavía puede ser alguien rescatable. No digo que el fatalista no, pero es más arduo el proceso. Y pues no se vayan, espero que esta conferencia ayude un poco más a que nos sigamos concientizando de el cómo vamos a vivir, el cómo vamos a existir, el cómo vamos a experimentar o cómo vamos a disponer este ciclo de experiencia. No olviden que la vida solo es un ciclo de experiencia. Estamos invitados a vivir esta experiencia y mientras tengamos esta experiencia, pues tal vez necesitamos ser más fuertes o severos con nosotros para que desde ahí nuestra mente elija qué va a hacer ante aquello que puede doler, sí, pero el dolor va a ser, ojalá y salgamos también de esta idea oriental de que el sufrimiento es opcional o el dolor es opcional. No, el dolor no es opcional, el dolor es parte del vivir. Esa es una mirada más occidental. ¿Por qué? Porque desde el dolor nos seguimos nutriendo, fortaleciendo, ejercitando como seres humanos dolientes, sintientes, y también ese terreno le tenemos que entrar al del saber que el dolor va a estar ahí en varios momentos de la vida. Y el dolor o el duelo nos va a llevar a lo catastrófico o a lo fatalista. Como les decía, no se vayan. Vienen los compañeros a darles indicaciones y espero que se hayan llevado algo valioso en este tiempo. Discúlpenme el tiempo que les quité, pero espero que haya habido algo David, muchas gracias. significativo ¿Nos puedes sugerir tiempo. alguna bibliografía? Hay libros que nos hablan del pensamiento catastrófico fatalista, o sea, son perspectivas donde sí en este negativismo, o bueno, te voy a decir los temas que pueden acercarte mucho al pensamiento catastrófico fatalista. Entonces puedes buscar libros que hablen como tal del pensamiento catastrófico fatalista o en autónomo el pensamiento catastrófico, porque ya vimos que son dos rubros distintos, la persona fatalista o la persona negativa o libros que tienen que ver con el vacío existencial, el sinsentido, donde normalmente ahí nos encontramos a personas catastrófico-fatalistas, pero acuérdense, no quiere decir que me lo tienen que entender de manera peyorativa. Es natural que caigamos allí. Es difícil llegar a este punto de autorreflexión, como se decía en las primeras diapositivas. Entonces, cualquiera de esos libros, yo te sugiero que desde 2010 hasta acá, hasta la actualidad, cualquier libro que tú tomes con esos ejes, te va a dar respuestas de hasta dónde se mueve una persona en estos tópicos. Gracias. Gracias a ustedes por sus comentarios en chat. Que estén muy bien.